Muy jóvenes, muy buenos días nuevamente con todos. Muy buenos días. De igual manera con Juan Rojas, Stephanie Lázaro, Marilu Guaraca y todos pues los que están saludando por el chat o mentalmente. ¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con la historia universal, ¿no? En este ciclo semestral San Marcos de la Academia APU. Y vamos a tocar estos dos temas, la ilustración y la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? Sin embargo, nos quedó un tema pendiente de la clase anterior, así que quiero utilizar la primera media hora para terminar pues el tema de la semana pasada. Así que un momentito, vamos a dejar esto y vamos a buscar pues eso que quedó pendiente. ¿Recuerdan qué tema no habíamos concluido la semana anterior? Seguramente que sí, son ciclo semestral, pues, jóvenes responsables de su preparación. Habíamos estudiado el humanismo, el Renacimiento, y habíamos empezado a estudiar la Reforma Protestante. Habíamos analizado las causas, los antecedentes, qué cosa era la Reforma, y nos faltó, pues, meternos al desarrollo de la Reforma, hablar del luteranismo, del calvinismo, del anglicanismo, y de la contrarreforma también. Así que vamos por esos temitas para ya luego continuar pues con la ilustración y el nacimiento de Estados Unidos. Bien, entonces voy a buscar dónde nos quedamos. ¿Ya? Nos quedamos aquí. Recuerdo pues que hasta aquí llegamos. Hasta esta cara. Nos faltó estudiar esta parte. Muy bien. Entonces vamos a ubicarnos en Alemania en el siglo XVI. ¿Ya? ¿Por qué en Alemania? Porque fue en este lugar donde empezó la Reforma Protestante o el movimiento del protestantismo, como también le podemos llamar. El hombre que empezó con este movimiento se llamó Martín Lutero. ¿Ya? Ahí vemos a este monje alemán. Él era en efecto un monje de la orden de los agustinos. Pues este hombre, a pesar de su formación católica, a pesar que era parte del clero católico, va a terminar rompiendo con el clero católico. Va a ocasionar una ruptura de la cristiandad en Alemania. Alemania va a terminar teniendo dos tipos de cristianos. Los cristianos católicos, que con el tiempo serán una minoría, y los cristianos luteranos, aquellos que van a seguir a este hombre, ya que serán la mayoría con el tiempo. ¿Ya? Esta división religiosa en Alemania se va a propagar luego a otros lugares, y así en toda Europa Occidental, ¿no? Prácticamente podemos ver pues esa partición entre cristianos católicos y cristianos protestantes. A esta partición religiosa es lo que le hemos llamado la Reforma Protestante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Martín Lutero. En el año de 1517, Martín Lutero dio inicio a la Reforma Protestante. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese momento? Martín Lutero, que había visitado Roma, la ciudad de Roma, el corazón del catolicismo en estos años, pues había observado que la Iglesia Católica, a la cual pues pertenecía, había cometido demasiados excesos en estos años. Había caído pues en corrupción y que era necesario pues reformar a la Iglesia Católica. Lo más llamativo aquí era la venta de las indulgencias. Decíamos la vez pasada que el Papa León X, y esto venía desde antes, estaban construyendo en lo que actualmente es la Ciudad del Vaticano, en Roma, estaban construyendo la Catedral de San Pedro, ya una maravilla arquitectónica, y esto implicó mucho dinero, mucho gasto. Así que una manera de tener un gasto adicional, un ingreso adicional, era mediante la venta de las indulgencias. Es decir, la venta
en palabras sencillas, el perdón de los pecados. Ya, Martín Lutero va a estar en contra de que se comercialice esto, ¿no? Esta, ¿no?, supuesta potestad que tiene la Iglesia Católica de otorgarnos el perdón de nuestros pecados para que podamos, pues, acercarnos más al paraíso, ¿no?, a la vida eterna. Bien, entonces Martín Lutero lo que hizo, y acá lo vemos pues en esta imagen, es escribir 95 tesis, 95 argumentos en contra de la venta de las indulgencias, ¿ya? Y esas hojas lo va a clavar en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, ¿ya? Ahí los clava, ¿no? Muy bien, ahí están. ¿Qué pretendía con esto Martín Lutero? ¿Pretendía destruir a la Iglesia Católica? En ese momento no. Él seguía siendo parte de la Iglesia Católica, ¿no? Pretendía que la gente lo lea y se levante en contra de los grupos de poder. No, él no es un revolucionario. Por algo a este tema no le llamamos la revolución, ¿no?, sino la reforma. Inclusive, él lo escribe en latín y la gente común no sabe latín. ¿Ya? Latín, pues, lo sabían los otros sacerdotes que podían acercarse a leer y entender, pues, la crítica que Lutero estaba haciendo en contra de la Iglesia. Así que en un primer momento, lo que quería sobre esto, y que el Papa vea de que la venta de las indulgencias no era, pues, correcto, que esto no lo aprobaría Jesucristo, ¿no? Pero esto desató el inicio de la Reforma Protestante. Esto va a terminar radicalizándose más adelante y bueno, Lutero va a tener que romper con la Iglesia Católica. Muy bien, entonces una pregunta clásica es pues sobre el contenido de las 95 tesis. ¿Ya? Entonces recuerda que Lutero escribió no en contra de las indulgencias, sino en contra de la venta de las indulgencias, ¿ya? No estaba en contra del perdón, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay que aprender a perdonarnos entre nosotros, pero no cobrarle, pues, por ese perdón, ¿no? O le cobrarías a tu amigo, a tu peor es nada, pues, ya te perdono, pero ¿cómo es, no? Pues eso es un abuso, ¿no? Muy bien, pero ¿en qué termina esto? Pues termina en que Martín Lutero, pues al profundizar con sus ideas, va a terminar siendo un peligro para la Iglesia Católica, al negarse a retractarse de sus ideas. Inclusive el Papa León X lo amenazó con excomulgarlo, con expulsarlo de la Iglesia Católica si es que éste no se retractaba. Entonces, hasta aquí Martín Lutero vio que no iba a poder ya reformar a la Iglesia, que el Papa, el alto clero, que otros monjes no iban a aceptar estos cambios, que la Iglesia Católica pues había corrompido, ¿no?, a sus ojos, y terminó Martín Lutero rompiendo ahora sí con la Iglesia Católica. El Papa lo excomulga y Martín Lutero pues ahora va a dar inicio, digamos, a la creación de una nueva iglesia, una iglesia reformada, una iglesia luterana, como le vamos a llamar, en honor a él, ¿ya? ¿Dónde pasó esto? En Alemania, ¿no? Desde Wittenberg, pues empezó la reforma protestante, como le llamamos. Y así muchos comenzaron a seguir a Martín Lutero, ¿no? Él tiene razón, ¿ya? Muchos, tanto gente de la nobleza como también gente, pues, de la población común, ¿ya? Hay un momento que destacamos cuando se encuentra Martín Lutero con el emperador de Alemania. ¿Quién era este emperador? Pues nada menos que el hombre más poderoso de Europa de ese tiempo. Se llamaba Carlos V, el mismo que era rey de España y en España era llamado Carlos I, el mismo hombre que reinaba en España y en Alemania al mismo tiempo en el siglo XVI. ¿Cómo se llama esta reunión? ¿Ya? Que lo graficamos con esta imagen, donde está Carlos V y está Martín Lutero. A esta reunión se le llama la Dieta de Worms, ¿ya? En una ciudad alemana con ese nombre, ¿ya? Disculpen mi alemán, muchachos.
Pues allí Martín Lutero va a exponer sus ideas, va a buscar persuadir al emperador, pero este era demasiado católico, demasiado ligado a la Iglesia Católica como para escuchar a Martín Lutero, ¿no? ¿Quién eres tú para contradecir a una institución como la Iglesia Católica que tiene más de 1000 años, ¿no? ¿Quién eres tú? Pues Carlos V no le hace caso. Ten en cuenta que Carlos V también, pues, proviene de una familia muy católica. Sus abuelos fueron los reyes católicos, ¿sí? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Muy bien, así que en esta reunión, el emperador Carlos, pues, terminó condenando a Martín Lutero, ya no a la muerte, sí al destierro. Pero los amigos de Martín Lutero, que ya tenía amigos poderosos, terminaron eh, ayudándole y escondiéndole. ¿Ya? El príncipe elector Federico de Sajonia terminó escondiéndolo en su castillo Martín Lutero. Martín Lutero había logrado tener amigos poderosos. Ahora decimos por qué. ¿De dónde viene este término protestante que le estamos llamando a este movimiento? Reforma protestante. ¿Por qué le llamamos protestantes a estos hombres que, pues, van a contradecir a la Iglesia Católica en estos años? Le decimos así debido a lo que sucedió en una reunión, la Dieta de Spira, una reunión que se produjo en, pues, en Alemania también. ¿Ya? Aquí no asiste Lutero, pero algunos seguidores sí. Y en esta reunión, Carlos V le dice que no iba a tolerar la propagación del luteranismo, como le vamos a llamar a esta doctrina. No iba a permitir que se extienda, se propague el luteranismo. El objetivo del emperador Carlos es mantener una Alemania, pues, unificada, no solo en lo político, sino también en lo religioso, lo cual era difícil porque esta Alemania, que era conocida con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico, SIRG, ¿no? Con sus iniciales, era un imperio feudal. Y ya sabes que el feudalismo, pues, limita el poder de los gobernantes, porque en el feudalismo, la nobleza, los señores feudales, quieren conservar su autonomía, quieren seguir siendo los que manden en sus feudos y no se dejan mandonear por el emperador. Pues Carlos V prohibió la propagación del luteranismo. Entonces los luteranos que habían asistido a esta dieta de Spira protestaron en contra de esa decisión. Y a partir de allí serán conocidos como protestantes. En una tercera reunión, la dieta de Augsburgo, aquí asiste un representante de Lutero, Melanchthon, y este va a entregar un documento conocido como la Confesión de Augsburgo. Este documento va a contener los principios de este nuevo credo, lo que estamos llamando el luteranismo. ¿Ya? ¿Qué plantean ellos? ¿Qué principios van a defender? ¿Cómo ellos van a enfocar el cristianismo? Lo vamos a mencionar en un momento, ¿ya? Y es importante eso porque San Marcos ha preguntado un par de veces por el contenido del luteranismo. Muy bien. Ahora, preguntábamos por qué Lutero tenía gente poderosa a su lado. ¿Por qué? A ver, aquí estamos colocando que los que más apoyaron a Martín Lutero fueron nobles feudales, señores feudales, ¿ya? Poderosos. Entonces, ¿por qué la nobleza feudal apoyó a Martín Lutero? Estamos colocando dos razones. La primera, económica, ¿ya? Ambiciones, como siempre, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, Alemania era un estado feudal, ¿ya? La Iglesia Católica era quien más feudos tenía dentro de Alemania. Feudos, es decir, grandes tierras. Muy bien, los señores feudales de Alemania querían tomar el control de esas tierras, pero como eran católicos, no pueden hacerlo, tienen que respetar pues a la Iglesia Católica, a su iglesia. Pero ¿y qué tal si ya no son católicos? Se vuelven luteranos. Ahora sí podrían tomar las tierras de la Iglesia Católica. Pues sí, más
cuando Lutero decía pues que justamente una razón de por qué la iglesia estaba corrompida era por su excesiva riqueza, ¿no? Así que si lo perdiera, sería hasta un bien para la iglesia. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer los señores feudales? Se van a volver luteranos, van a romper con el catolicismo para poder ahora tomar las tierras de la Iglesia Católica. A esto le llamamos secularizaciones de tierras. Es decir, que esa tierra ya no es propiedad eclesiástica, ya no es propiedad religiosa, sino ahora es propiedad civil, secular, de la gente común, de los que no son religiosos. ¿Ya? Esto significa una pérdida de bienes, de riqueza por parte de la Iglesia Católica. Así es, la Iglesia no solo está perdiendo fieles, está perdiendo riquezas, ¿no? Feudos, diezmos, y esto va a debilitar fuertemente a la Iglesia Católica. La otra razón es de tipo política, ¿ya? Los señores feudales pues querían evitar que el emperador concentre el poder, ¿ya? Como lo estaba haciendo en España. Había que evitar la monarquía absolutista en Alemania, ¿ya? Así que va a haber una resistencia política por parte de los señores feudales al emperador Carlos V. Si para los señores feudales el emperador es el enemigo político y este emperador está persiguiendo a Martín Lutero, ¿no? Entonces, recuerdan, el enemigo de mi enemigo es mi aliado, ¿no? Es mi amigo. Pues los nobles y Lutero terminaron aliándose porque ambos estaban en contra de las pretensiones del emperador Carlos V. Muy bien, y así entonces tenemos a Martín Lutero apoyado por la nobleza feudal. Muy bien. Ahora, ¿en qué termina esto? En una guerra de religión, como se le conoce, a un enfrentamiento entre dos bandos distintos por varios motivos, pero el que destacamos es el motivo religioso. Hay un bando católico, la Liga de Nuremberg, y hay un bando luterano, la Liga de Esmalcalda, que se enfrentan. ¿Ya? Son nobles, ¿no? Que están en distinta posición religiosa, pero también hay cuestiones políticas, ¿no? Si eres aliado o no del emperador, hay cuestiones económicas, ¿no? Los feudos. Así que se derrama mucha sangre en Alemania en esta guerra religiosa. Obviamente, el emperador Carlos V apoyó a la Liga de Nuremberg, la Liga Católica. Pero el enemigo del emperador alemán, el rey de Francia, Francisco I en ese tiempo, apoya a los luteranos. Francia era el mayor enemigo en Europa de Alemania, ¿ya? Entonces, por eso, el rey de Francia terminó apoyando a los luteranos. Por más que el rey de Francia era católico, apoya a los luteranos para poder debilitar al emperador Carlos V, para poder debilitarlo, y así Francia pues pueda, digamos, imponerse a la larga, ¿no? En este tiempo habían guerras entre Francia contra Alemania y España, las guerras de Italia, ¿no? Ellos rivalizaban por la hegemonía en Europa. Muy bien, entonces se le complica la guerra a los católicos en Alemania. Además, hay una revuelta de campesinos. Los campesinos creyeron que este era el mejor momento para levantarse, pero no solo para cambiar la religión, sino para cambiar todo el sistema. O sea, los campesinos van a terminar intentando hacer una revolución en Alemania. ¿En qué consiste esta revolución? Pues en eliminar el sistema feudal que los oprimía. Estos campesinos son siervos. Hemos hablado ya de qué cosa es el feudalismo, ¿no? Ahora, estos campesinos se volvieron luteranos, creyendo pues que este era el camino, ¿no? A estos campesinos se les llama anabaptistas, ¿ya? Porque ellos se van a bautizar siendo de adultos, considerando que el bautismo de pequeños pues no tenía valor porque ellos no habían decidido, digamos, bautizarse, ¿no? Así que se van a bautizar siendo mayores. Le van a llamar por eso anabaptistas, que significa algo así de rebautizados, ¿no? Y su líder va a ser Tomás Münzer, algo así en alemán, ya desconozco este idioma, pues ahí está, ¿no? Entonces, esto complica las cosas porque
el sector bajo de la sociedad se levanta para querer destruir el sistema, ¿no? Pues esto presiona a los nobles que se están enfrentando, ¿no? Era necesario terminar con la guerra para derrotar a los campesinos. Muy bien, el emperador Carlos V acepta la paz de Augsburgo en 1555. La paz entre la nobleza católica y la nobleza luterana que estaban enfrentados. ¿Ya? Esta paz de Augsburgo, ¿qué es lo que establece? Una libertad religiosa restringida. Restringida, es decir, pues se le permite únicamente a los nobles, solo a los grandes señores feudales, el poder elegir entre ser católicos o ser luteranos. No se le da esa libertad a la población común, a los súbditos no se le da esa potestad, solo a los que mandaban. Por eso libertad religiosa restringida. ¿Ya? Muy bien. De esa manera va a haber paz. Además que se aceptó que las tierras que ya habían tomado de la Iglesia Católica las podían conservar. De esa manera se dio la paz entre los nobles, va a haber una convivencia entre católicos y luteranos, por ahora al menos en Alemania, y bueno, va a ser con esto más fácil derrotar a los campesinos. Tomás Münzer será pues eliminado, ¿no? Y así el sistema feudal se podrá mantener todavía más tiempo dentro de Alemania, ¿no? Muy bien. Para terminar con la reforma alemana, pues tenemos que hablar de los principios que defendió Martín Lutero aquí. Ya, repito, esto ha sido pregunta de admisión, así que veamos. A ver, Lutero señala que la salvación, es decir, que nuestra alma llega al paraíso y vive eternamente, pues la salvación se consigue solo con la fe. Solo con la fe. Ya, no haciendo buenas obras. Aquí hay una discrepancia con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica decía que pues, para la salvación se requieren tanto la fe como las buenas obras, que ambas cosas son necesarias para la salvación. Lutero dice solo la fe. Las buenas obras no nos salvan. Hay gente que hace, ¿no?, obras de caridad, pero no tienen fe, solo lo hacen para aparentar, para pues que tener, ¿no?, cierta imagen, ¿no? La fe es lo que nos salva, ¿no? Otra cosa que dice Lutero es que la única fuente de la fe es la Biblia. ¿Ya? Es decir, que el contenido de nuestras creencias se encuentran únicamente en la fe. ¿Ya? Si está en la Biblia, pues aceptamos, ¿no?, lo que allí dice, pero si no está, no tenemos por qué aceptarlo. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia Católica tenía determinados preceptos, pero que no estaban expresamente en la Biblia, escritos ahí en la Biblia. La Iglesia Católica argumentaba que todo lo que ellos planteaban se basaba en lo que Cristo había predicado, pero no todo lo que Cristo había sido predicado estaba en la Biblia. Había otra parte de lo que Cristo predicó, pero que no fue escrito. A esa parte que fue transmitida oralmente le llaman la tradición. ¿Ya? Para Lutero dice, no, la tradición eso es un invento de los católicos, lo único que vale, el único contenido de la fe es la Biblia. Y la Biblia, defiende Lutero, debe ser interpretada libremente. ¿Ya? Entonces, esta reforma se hizo para acercar la Biblia a la gente, para que la Biblia pueda ser leída por cada persona e interpretada libremente, porque cada quien tiene la capacidad para interpretar la Biblia. En la Biblia están los evangelios, está lo que Cristo predicó, y Cristo habló a gente de escasa educación, les habló con parábolas, les habló de pastores, de ovejas, para que le entiendan gente que se dedicaba al pastoreo, ¿no? Pues, por lo tanto, nosotros podemos entender el contenido de la Biblia. No necesitamos a una iglesia que monopolice la interpretación de la Biblia como ocurría. La libre interpretación de la Biblia. Lutero, por otro lado, ha trabajado para traducir la Biblia, que estaba en latín, recordarás, lo va a traducir al alemán.
Y gracias al invento de otro alemán, Gutenberg, esta Biblia será reproducida y será difundida en Alemania para que la gente pueda, pues, conseguirse una Biblia y leer el contenido. ¿Ya? Muy bien. Solo se aceptan dos sacramentos, el bautismo y la comunión o Eucaristía. En cambio, pues, la Iglesia Católica defendía la validez de los 7 sacramentos católicos. Acá solo se aceptan 2, ¿ya? Ya que estos fueron hechos por Cristo. Cristo se bautizó en el río Jordán, compartió el pan y el vino con sus apóstoles en la última cena, eso es la comunión o Eucaristía, así que hay que seguir practicándolo, pero los demás sacramentos no tienen validez. Ya dice Lutero, claro, ¿no? Muy bien. Cuando los católicos hacen la Eucaristía en una misa, pues hay un momento en que el sacerdote convierte el pan, mejor dicho, la hostia, en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y la hostia se le entrega pues ¿no?, al creyente católico. A este cambio de sustancia, de ser pan a ser cuerpo de Cristo, pues le llama la transubstanciación. Pues Lutero niega esa transubstanciación. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, en su opinión. ¿Ya? Muy bien. No se admite la jerarquía eclesiástica. Recuerden que la Iglesia Católica es una institución vertical, ¿no? Hay una cabeza absoluta, el Papa, y va bajando de escalón hasta los, pues, religiosos comunes, ¿no? Se busca una iglesia horizontal y no vertical. También se va a rechazar el culto a la Virgen María y a los santos. Los católicos muchas veces le ruegan a María o a algún santo para que intercedan ante Dios por ellos. Pues acá se considera que no hay que buscar pues intermediarios, sino directamente a Dios. Se rechazan las imágenes religiosas, se rechaza también el celibato. ¿Qué es el celibato? Pues aquel deber de mantener la castidad por parte de los religiosos, de los sacerdotes, las monjas, pues el celibato va a ser eliminado en la iglesia luterana. Lutero, que había sido un monje, célibe hasta ese tiempo, bueno, así lo creemos, como ahora ya no es católico, ya no está obligado al celibato, pues va a casarse con una ex monja y va a tener 6 hijos, ya, 6 hijos. Pues, bueno, ya, quienes dicen que Lutero estaba tal vez más interesado en esto que en lo otro. Muy bien, entonces recordemos, sobre todo, la libre interpretación de la Biblia, que ha sido pues un par de veces pregunta de admisión por la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pasando a otra reforma, ¿ya? Protestante también, pero liderada por el teólogo francés Juan Calvino, que tenemos aquí, ¿ya? Juan Calvino, ahí está, ¿no? Es cierto, él empezó su movimiento en Francia, él era de allí, pero en Francia no tuvo el apoyo esperado, en Francia fue perseguido por el rey Francisco I, pues terminó yéndose a Suiza. Allí ya otros hombres habían ya iniciado, ¿no?, la semilla de la reforma. Allí va a tener apoyo, sobre todo en la ciudad de Ginebra, donde se estableció Juan Calvino. En Ginebra es donde desarrolla su movimiento, el calvinismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué tuvo éxito allá en Ginebra, Suiza? Porque allí había una burguesía que terminó apoyándolo. En Ginebra habían banqueros, ¿ya? Una ciudad que había crecido gracias a la actividad bancaria de la burguesía, del capitalismo. Estos capitalistas, estos burgueses, banqueros, terminaron dándole la razón a Juan Calvino, apoyándolo. ¿Por qué la burguesía apoyó el calvinismo? Sería una pregunta, pues, que nos viene a la mente, ¿no? Ahora lo contestamos. Antes, unos datos que las ideas de Juan Calvino van a encontrarse en una obra que él dejó, La institución de la religión cristiana. ¿Ya? Muy bien, tanto fue el apoyo que llegó a tener en Ginebra, Suiza, que ese lugar se convirtió en una teocracia. Ya sabes qué es eso, ¿no?
Una teocracia, pues es cuando el poder recae en religiosos, en los que dicen representar a Dios en la tierra, en este caso, en los pastores calvinistas. Y para mantener el poder y también mantener, digamos, el dogma calvinista, las ideas, ¿no?, centrales del calvinismo, se va a perseguir cualquier desviación de esas ideas. Se creó entonces el llamado consistorio, un tribunal que va a perseguir pues aquellos que discrepen con esto. Pues muy bien, tanto fue el éxito que alcanzó el protestantismo en Ginebra, que a esta ciudad se le ha llamado la Roma del protestantismo. La Roma, o sea, la están comparando con la ciudad de Roma, que era pues el corazón del catolicismo. Ah, entonces Ginebra es el corazón del protestantismo, dijeron. Muy bien, ¿por qué la burguesía apoya al calvinismo? A ver, recordará, la vez pasada decíamos que a la burguesía no le agradaba que la Iglesia Católica pues criticara el espíritu de lucro que tenía la burguesía. Claro, eso de lucro pues es querer multiplicar nuestra riqueza, ¿no? Es querer ganar más, ¿ya? Pues en el capitalismo todos queremos ganar más, ¿no? Pues la Iglesia Católica criticaba, ¿no?, esta ambición, ¿no? Criticaba el que cobren elevados intereses o vendan, ¿no?, las mercancías a un precio elevado, cuando había mayor necesidad, ¿no?, de estas mercancías. Pues consideraban que la Iglesia Católica era feudal, que no se adecuaba al sistema capitalista. Pues ahora encontraron que el cristianismo que predicaba Juan Calvino, pues era más adecuado a lo que ellos estaban buscando, ¿no? ¿Qué decía Juan Calvino? El calvinismo se basa en una idea que es la predestinación. Esto es la creencia de que Dios ya eligió a quienes se van a salvar, que de antemano Dios ya ha decidido si nosotros iremos al cielo o no. Así que existen elegidos y los que no han sido elegidos para la salvación. El hombre no se puede salvar a sí mismo porque el hombre está dominado por el pecado. El único que puede salvarnos es Dios y esto lo hace a su voluntad. A su voluntad. Entonces, hay elegidos y no elegidos en esta sociedad. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Hay algún indicio para saber que yo soy un elegido para la salvación? Pues Calvino le decía que sí hay indicios, ¿ya? Que si, por ejemplo, ¿no? Inicias una empresa, inicias un trabajo o un estudio y te va bien, tienes éxito, pues, ¿por qué tienes éxito? Porque Dios está bendiciendo, está premiando a sus elegidos, a sus elegidos. Así que el éxito en tus negocios es una señal de que eres un elegido por Dios para la salvación. Muy bien, estos banqueros que cada vez ganaban más dinero, decían, ah, entonces como yo soy un exitoso en estos negocios, seguramente yo soy uno de los elegidos por Dios para la salvación. Esto me agrada, este cristianismo sí me agrada porque va acorde con el capitalismo. Ah, o sea que ese pobre mendigo que está ahí en la calle, pues que le ha ido muy mal en la vida, seguramente ese tiene esa vida porque Dios no lo ha elegido, ¿no? Entonces, este cristianismo calvinista va a ser, digamos, va a tener gran apoyo por parte de la burguesía. El luteranismo, como vimos, tuvo apoyo en la nobleza feudal, pues en este caso, apoyo en la burguesía. Y así se va a extender por Europa, cuando la burguesía de otros lugares vea también, ¿no?, que era un calvinismo, un cristianismo, pues que se adecuaba más al capitalismo. Muy bien, ahí está, ¿no? En el caso de Francia, destacamos que a los seguidores de Calvino se les conoce con el nombre de hugonotes. Muy bien, ¿ya? A ver, pasamos a la reforma en Inglaterra.
Uy, uy, este tema nos quedó largo. Ya, no acabo, debía acabar ya. A ver, muy bien. En Inglaterra, quien va a promover la reforma fue el propio rey de Inglaterra, Enrique VIII de la dinastía Tudor. ¿Ya? Ahí lo vemos a este Enrique VIII. Pues él rompió con la Iglesia Católica. ¿Por qué lo hizo? No? Pues era una manera de conseguir mayor poder, de tener su propia iglesia donde él sea el jefe, él tome las decisiones y de apoderarse de las riquezas de la Iglesia Católica, porque esas riquezas pasarán a la nueva iglesia, a la de Inglaterra, y el rey sería el que controle esa riqueza. Pero para hacer todo esto era necesario buscar un pretexto, porque al inicio de la Reforma Protestante, Enrique VIII había defendido a la Iglesia Católica y ahora, al ver que esto le podía convenir, tenía que romper con la Iglesia, pero debía buscar algún pretexto. ¿Cuál fue el pretexto que va a utilizar? Pues Enrique estaba casado con una señora española llamada Catalina de Aragón, su primera esposa. Ella le había dado una hija a Enrique, ¿ya? Una chica llamada María. Pero Enrique quería un hijo varón que sea su heredero, ¿ya? Quería que sea varón. Y sucede que Catalina, por la edad avanzada que tenía, ella era mayor que el rey, Catalina ya no le podía dar hijos. Solo le había dado una niña y él quería un hijo varón. Así que le exige al Papa que anule su matrimonio con Catalina, ¿ya? El Papa contesta que no, ¿ya? El Papa Clemente dice que no. Uno, porque no era causal esto para declarar la nulidad del matrimonio. Número dos, porque si el Papa aprobaba esta nulidad del matrimonio, hablamos de nulidad, ¿eh? Más que divorcio, porque el divorcio se aplica al matrimonio civil y bueno, acá estamos hablando de matrimonio religioso, pues sucede que el Papa, ¿ya? No puede permitir esto porque Catalina de Aragón era tía de Carlos V y Carlos V era el monarca que más estaba defendiendo a la Iglesia Católica. No podía permitir pues, que a su tía la voten, ¿no? Rompan su matrimonio con ella, ¿no? Así que el Papa dice no. Entonces allí encontró el pretexto, Enrique. Ah, pues me negaste lo que yo buscaba, yo que siempre apoyé, pues ahora rompo con la iglesia. Le pidió a sus sacerdotes en Inglaterra que anulen su matrimonio y el Papa lo excomulgó. Enrique Enrique bueno, la nobleza van a aprobar el acta de supremacía. Mediante esta ley se va a crear en Inglaterra la iglesia anglicana, una iglesia protestante, distinta a la Iglesia Católica, que hasta ahora existe esta iglesia. Esta iglesia anglicana es una iglesia nacional en Inglaterra. Es la iglesia de Inglaterra. ¿Ya? ¿Y quién es el jefe de esta iglesia? Pues el rey, él va a ser su cabeza. ¿No? El papa ya no, porque han roto con la iglesia católica. El rey será el jefe de la iglesia anglicana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera, en Inglaterra había una iglesia, pues, distinta a la católica. El propio rey lo había hecho. Había ganado ahora mayor autoridad porque era la cabeza de la iglesia y también el poder controlar las riquezas que la iglesia católica perdió pues en Inglaterra. Por cierto, tenía un canciller, Enrique VIII, un hombre, un humanista llamado Tomás Moro, el autor de Utopía, recordarás. Tomás Moro, él fue un crítico también contra los excesos de la iglesia, pero él se mantuvo fiel al catolicismo. Y él aconsejó al rey a que no haga esto. Se opuso a lo que Enrique VIII pues ¿no? buscaba, ¿no? Así que el rey terminó decapitando al humanista Moro. Enrique VIII se casó con una joven que había sido su amante previamente, se casó con Ana Bolena, que de amante pasó a ser la reina. Ella salió embarazada
Y así que Enrique esperaba por fin su hijo varón que le herede. Cuando dio a luz Ana, dio a luz a una niña. Otra niña, dijo Enrique, ¿no? Molesto, ¿no? Dio luz a Isabel, o Elizabeth, como dicen, ¿no? También la reina Isabel, pues acusándola de haberle sido infiel, Enrique, días después, terminó pues matando a Ana Bolena, cortándole la cabeza. Con lo que está haciendo Enrique VIII, ¿ya? Y con lo que están haciendo los reyes en ese tiempo, ¿ya? Inclusive yendo más allá de lo que los papas pues querían, estamos viendo cómo están naciendo en Europa, ¿ya? Y esto vamos a vincularlo a los temas que siguen, ¿no? El absolutismo, ¿ya? Aún no se ha consolidado para nada, pero se está formando el absolutismo. Es decir, los reyes están ganando gran autoridad en Inglaterra, en Francia, en España, en distintos lugares, ¿no? El absolutismo. Muy bien, ahí está, ¿no? Tras Enrique VIII gobernaron sus hijas. Bueno, primero su hijo llegó a tener un hijo con su tercera esposa, con Juana Seymour. Llegó a tener Enrique 6 esposas, ¿no? Una tras otra, obviamente. Pues tras su muerte, reinó su hijo Eduardo, pero que falleció prontamente. Reinaron luego sus hijas, María y después Isabel. Mientras María intentó restaurar el catolicismo, Isabel, pues lo que hizo más bien fue consolidar el anglicanismo, consolidar y organizar la iglesia anglicana. Esta iglesia anglicana adopta los principios del calvinismo, acepta, ¿no?, la predestinación y todo lo que tiene que ver con el calvinismo. El calvinismo también defendía pues la libre interpretación de la Biblia, que la Biblia es la única fuente de fe, que solo valen los sacramentos del bautismo y la comunión, etc. Todo esto lo adoptan los distintos protestantes. Solo que cada movimiento protestante tiene alguna característica especial, ¿no? ¿Ya? Pues aquí, por ejemplo, el anglicanismo tiene como una característica que lo diferencia del resto, es que ellos van a mantener la organización vertical de la iglesia, la jerarquía. Esto lo van a tomar de la iglesia católica, que hay una cabeza, el rey, ¿ya? En cambio, el luteranismo y el calvinismo buscaron iglesias horizontales, ¿no? En cambio, el anglicanismo es más bien como el catolicismo, porque es una iglesia vertical, ¿no? Con una autoridad, con una cabeza, como en el ejército, ¿no? Hay un mando, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué consecuencias trajo todo esto? Que en Europa occidental, donde había una sola religión, el cristianismo católico, ahora ya no, ahora se ha roto la unidad religiosa y ahora existen varios cristianismos. El católico y también el protestante, en sus ramas luterana, calvinista, anglicana. Así es, ¿ya? Muy bien. Quiero ver este mapa un momento para justamente ver cómo se difundió el protestantismo. ¿Ya? A ver, imagínense toda esta parte de acá, de Europa occidental y central, todo de color amarillo. El amarillo representa el catolicismo. Pero ahora ya no todo está de amarillito. Ahora también hay otros colores. Esos colores que representan el protestantismo que ha surgido en este siglo XVI y que se va a difundir. ¿Ya? ¿Qué representa el color verde? Pues el luteranismo, que empezó en Wittenberg, ¿no? Con Martín Lutero. Se difundió por Alemania, ¿no? Y por Dinamarca, Noruega, Suecia, con el tiempo, ¿no? El color rosado representa el calvinismo, que como vimos empezó en Ginebra con Calvino, ¿no? Y se extendió por Suiza y también por partes de Francia, ¿no? Con los hugonotes y los Países Bajos u Holanda, Escocia, muy bien, y otros lugares. El color anaranjado que representa el anglicanismo, ¿ya? Que se desarrolló, como vemos en el mapa, en Inglaterra, ¿ya?
Muy bien, entonces vemos que hay ahora varios colores porque pues el cristianismo se ha dividido en varias ramas. Y ya bueno, más allá de un color anaranjado fuerte, están, dice, otras religiones. Claro, porque aquí habían cristianos ortodoxos, en Rusia también, pero ese territorio de los Balcanes ha sido tomado por los turcos, como sabemos, y los turcos difundieron su religión, el Islam, que habían adoptado de los árabes años atrás. Muy bien, ya. Todo esto significa que la Iglesia Católica se ha debilitado en lo político, ya no tiene el control sobre los reyes como antes, o sobre la nobleza, también por económico, ya no cobra diezmos como antes, ha perdido muchos fieles, ha perdido feudos. La Biblia se ha difundido, ahora que ha sido traducido a diversos idiomas, ¿ya? La gente ahora puede leer su Biblia e interpretarla, pues ya hasta ahora pues la gente tiene su Biblia en casa, claro, si son creyentes, pues esto permitió el desarrollo del capitalismo, ¿ya? Se dice que el protestantismo animó pues a los capitalistas para hacer empresa, hacer negocios, buscar riqueza. Ya no tenían pues los remordimientos que les decía antes la Iglesia Católica, no, pues quieres lucrar, eres un ambicioso, codicioso, te vas a ir al infierno. Pues ahora, pues el protestantismo ya no decía lo mismo, ¿no? Recuerda lo que decía Calvino, que tu enriquecimiento es una bendición de Dios, ¿no? Bueno, no lo decía con esas palabras, pero estamos interpretándolo de esa manera, ¿no? Muy bien. Sin embargo, va a haber también mucha intolerancia, ¿no? Y hasta guerras de religión. En Francia, por ejemplo, como lo muestra esta imagen, en Francia van a haber luchas entre católicos y hugonotes. Los hugonotes son calvinistas, ya sabes. Entonces, Francia y antes Alemania y también Inglaterra, en diferentes lugares, van a haber guerras de religión o van a haber persecuciones religiosas. ¿Ya? Se van a enfrentar por motivos religiosos. ¿Ya? Entre cristianos que supone deberían amar al prójimo, pero pues entendieron que el prójimo no era aquel que compartía otra religión cristiana, ¿no? Cuando pues no, creo que no es así, ¿no? Muy bien. Inclusive en Inglaterra, las persecuciones religiosas, ¿qué cosa propiciaron? Que muchos dejen Inglaterra, ¿ya? Y terminen yendo a América del Norte, a vivir en estos territorios que con el tiempo serán llamados las 13 colonias. Luego volvemos con las colonias inglesas en América del Norte. Y la respuesta católica fue la contrarreforma. Hablemos sobre la contrarreforma. A ver, la contrarreforma. Este, ya, me ha faltado aquí, ya, no lo encuentro, me ha faltado acá la parte del concepto. Ya, lo voy a cambiar para luego y se lo voy a mandar ya corregido, ¿ya? Les he mandado algo ya, pero lo voy a quitar, voy a mandar algo corregido porque falta aquí el concepto, ¿ya? Ya, bueno, ya, luego lo subsanamos, ¿ya? A ver, la contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica frente al avance del protestantismo. Esto, imagínate, amenazaba con la existencia de la Iglesia Católica, ¿ya? Pues la Iglesia Católica reaccionó. Ahora, esta contrarreforma, o reforma católica, como también le llamamos, tuvo un inicio, la reunión del Concilio de Trento, ¿ya? A mediados del siglo XVI, durante varios años, van a sesionar en Trento, Italia, los papas con sus obispos. Esto fue convocado por el Papa Paulo III. Muy bien. Entonces, ¿qué temas tenían que ver en esta reunión? A ver, había que hacer cambios, había que hacer reformas dentro de la iglesia.
¿Ya? Por ejemplo, a ver, todo lo que había empezado esto era la venta de las indulgencias. Pues esas ventas tienen que ser cortadas. Pero era necesario también, pues, una reorganización interna. Es cierto, mucho de la corrupción se dio por la indisciplina. Era necesario, pues, una mayor disciplina dentro del clero, ¿no? Una mayor vigilancia y también una mejor formación de los sacerdotes. Pero lo más destacado del Concilio de Trento es que aquí se va a discutir sobre la validez o no de los principios que los católicos defienden. ¿Ya? Recuerda que Lutero había dicho que los sacramentos no tenían valor o que la Biblia es la única fuente de fe. Pues, ¿qué van a hacer los católicos en esta reunión? Lo que van a hacer no es cambiar sus creencias. Ellos no se van a adaptar a lo que dijo Lutero o Calvino. No, ellos van a rechazar lo que dijeron Lutero y Calvino. En el Concilio de Trento, lo que hicieron los católicos es reafirmarse en sus dogmas, en sus creencias. Y hasta ahora, pues le piden a los católicos que se reafirmen también. Si eres católico, alguna vez has recitado una oración que se llama el credo. ¿Ya? Recuerda el contenido del credo. Pues allí te reafirmas como católico, ¿no? Pues, ¿en qué se reafirman? A ver, ¿qué dice por acá? Que para salvarnos necesitamos fe y buenas obras. No solo fe, como decía Lutero o Calvino, fe y buenas obras. Muy bien, se sigue reconociendo al Papa como autoridad suprema. En cambio, los protestantes, pues, no reconocen más al Papa como jefe. Se mantiene la jerarquía eclesiástica. Se reafirman que las fuentes de la fe son la Biblia y la tradición. La tradición, recuerda lo que decíamos, es aquello que Cristo había predicado, pero que no fue escrito, no está en la Biblia, sino que fue pasado oralmente, generación a generación, y la Iglesia Católica, pues, ¿no? lo ha recogido y lo defiende. Pues para los protestantes solo hay la Biblia, solo está lo escrito. Bien, se acepta no cualquier versión de la Biblia, sino la Vulgata, que es una traducción al latín que se ha hecho y que la Iglesia Católica pues acepta, ¿no? No cualquier traducción. Se mantiene la decisión que solo la Iglesia Católica puede interpretar la Biblia, solo la Iglesia Católica, ya no cualquier creyente. Muy bien, se mantienen los 7 sacramentos, se acepta la transubstanciación, es decir, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Tanto en el pan como en el vino. Se mantiene el culto a la Virgen y a los santos, se mantiene la creencia en el purgatorio, se mantiene el celibato, ¿sí? Muy bien, entonces, como vemos, no es que hayan cambiado, ¿ya? Sino se han reafirmado en lo que consideran. Muy bien. Instrumento de la contrarreforma. A ver, para poder enfrentar el avance del protestantismo, decidieron, pues, traer de vuelta a la Inquisición, ahora llamado Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Entonces, esta Inquisición antes era convocado, ¿ya? Porque había necesidad en un momento, ¿no? No era algo permanente. Ahora sí debía ser una institución permanente que debía de velar por la conservación del catolicismo, tal como es, conservar, ¿no? sus dogmas, ¿no? Sus ideas, y rechazar cualquier herejía, cualquier idea discrepante. En este tiempo, las ideas discrepantes, pues, eran lo que ellos llamaban, ¿no? La herejía luterana, la herejía calvinista. Así que traer de vuelta la Inquisición para perseguir, pues, a los protestantes. Ahora, esto no lo puedes abrir, pues, en Inglaterra, donde Inglaterra oficialmente ya era protestante. Esto tenías que hacerlo, pues, en aquellos lugares donde el catolicismo seguía siendo lo oficial, lo dominante, ¿ya? Así es, por ejemplo, en España.
¿ya? Y de España llegó al Perú, porque éramos un virreinato de España, ¿no? Otro instrumento era la Compañía de Jesús o la Orden Jesuita, fundada por un santo español llamado Íñigo López de Recalde, más conocido como San Ignacio de Loyola. Entonces fue una nueva orden religiosa que se suma pues a los dominicos, franciscanos, agustinos, etcétera. Esta nació en tiempos de la Contrarreforma, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Algo que diferencia a los jesuitas, a los miembros de esta orden, es dos cosas. Una disciplina férrea. Ignacio Loyola fue un militar antes de ser el líder de esta Compañía de Jesús, así que introdujo una disciplina tipo castrense, ¿no? Tipo militar, ¿no? Y número dos, está la fidelidad, la obediencia absoluta para con el Papa. ¿Ya? Algo que va a destacar a estos jesuitas. Muy bien, así que su misión sería difundir el catolicismo por el mundo. De ahí que ellos pues realicen obras misioneras. ¿Sí? En Historia del Perú habrán destacado pues a los misioneros jesuitas en el Perú, que se metieron a la selva, hasta Iquitos. Muy bien, ojo a que la Compañía de Jesús surgió antes del Concilio de Trento. Por eso no podemos decir que en el Concilio de Trento se haya creado la Compañía de Jesús. Lo que sí se creó en el Concilio de Trento fue el Índex, una relación de libros prohibidos para los católicos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? El Índex. Esto sí. Muy bien. Entonces, dejamos ahora sí todo esto que estaba pendiente de la semana pasada. Nos hemos demorado un poquito. Y ahora nos centramos pues a los temas de esta semana. Tenemos la Ilustración y la independencia de las 13 colonias. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a continuar ya inmediatamente porque el tiempo siempre es corto cuando hacemos historia universal, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Y qué es esta imagen? Pues hay una reunión de intelectuales, una reunión de pensadores, científicos, filósofos, escritores, están reunidos, pues, eh, seguramente compartiendo, pues, ideas a la política, a la economía, al orden social que caracterizaba a Europa en ese tiempo. ¿Ya? A partir de estos pensadores, que vamos a destacar en un momento, ¿no? Pues se va a desarrollar este movimiento que llamamos Ilustración. Por cierto, en el último examen de la Universidad de San Marcos, preguntaron por este tema. Ahora vemos qué pregunta hicieron, ¿ya? A ver, esto nos va a hacer pues avanzar en el tiempo en la historia. La reforma y la contrarreforma se desarrollaron en el siglo XVI. Ahora vamos a avanzar al siglo XVII, cuando se dan las raíces de la Ilustración, y al siglo XVIII, cuando este XVII y XVIII. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, sin embargo, en la Edad Moderna, ya que esta edad, este periodo va a terminar únicamente cuando estalle la Revolución Francesa, que nos toca ver la próxima semana. A ver, ¿qué cosa fue la Ilustración? Decimos que fue un movimiento intelectual, un movimiento ideológico, fue un movimiento para, pues, renovar las ideas, el pensamiento de la época, impulsado, dice, por la burguesía. La burguesía, ya sabes quiénes son ellos, la burguesía, el sector rico, ¿no? De las ciudades, la gente, los negociantes, ¿no? Los capitalistas, la clase
rica dentro del sistema capitalista, porque también había un sector rico dentro del sistema feudal que aún existía. Pues bien, la burguesía es la que dio este movimiento, ¿ya? Acá dice en el siglo XVIII, claro, porque este movimiento se desarrolló en el siglo XVIII. Sin embargo, sus orígenes se remontan al siglo XVII, ¿ya? Sus orígenes. Muy bien, ¿cómo también le llamamos a este movimiento? El iluminismo o el siglo de las luces. ¿Ya? Una pregunta que se nos viene a la mente es, ¿por qué llamarle iluminismo o siglo de las luces? ¿Ah? Esto implica la idea de luz. Luz, ¿qué tiene que ver la luz con la ilustración? Pues, ¿no te ha pasado algún momento que tienes algún problema y no sabes cómo solucionarlo? Estás como que en la oscuridad, ¿no? Y no sabes, no puedes ver la luz, ¿no? O ante una pregunta, ¿no? En la academia, pues, ya, pues tu mente está en la oscuridad, ¿no? Y de repente te surge una idea, ¿no? Viene la solución. Tu mente, pues, te dice, las cosas son así, ¿no? Pues muy bien, entonces todo se ilumina y ahora puedes ver, ¿no? La solución, puedes ver la luz. ¿Qué es lo que plantea esta ilustración? Que la razón, es decir, el intelecto humano, es como una luz que nos va a alejar de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia, y que nos va a permitir ver el camino a seguir, ¿ya? Nos va a permitir conocer qué es lo que le pasa a nuestra sociedad y poder cambiarla por uno mejor, ¿no? Donde el hombre pues conozca el progreso y sea feliz, ¿no? Así que la ilustración va a destacar mucho la razón humana, la razón, ¿ya? Así que vamos a comparar por eso la razón con la luz que nos va a iluminar. Por eso los términos iluminismo, siglo de las luces que se han utilizado en este movimiento. Origen, pues justamente, para ver los orígenes tenemos que remontarnos al siglo XVII, ¿ya? ¿Y a dónde tenemos que irnos? A Inglaterra. A ver, en el siglo XVI, en Inglaterra, decíamos, los reyes Tudor, como Enrique VIII o Isabel I, habían, pues, hecho la reforma protestante. Habían fundado y consolidado la iglesia anglicana. Y también habían fortalecido el poder de los reyes. En el siglo XVII, otros reyes de la dinastía Estuardo quisieron consolidar el absolutismo. ¿Y qué pasó? No pudieron, debido a que en Inglaterra había ya una importante burguesía que se levantó en contra de los reyes de Inglaterra en el siglo XVII. Pues, ¿qué sucedió en el siglo XVII? Se produjo la Revolución Inglesa, la primera revolución liberal o burguesa en la historia. En sí hay dos revoluciones, la de 1648 y la de 1688 en Inglaterra. ¿Ya? La que vamos a destacar es la de 1688, que ha sido 2 veces pregunta de la Universidad de San Marcos. A esta revolución del 88 se le conoce con el nombre de la Revolución Gloriosa. Gloriosa. Ya que fue un triunfo, digamos, definitivo de la burguesía. Ya un triunfo que va a cambiar a Inglaterra para siempre, ¿no? Inglaterra, pues estaba entre o ser una monarquía absoluta, esto querían los reyes, o ser una monarquía parlamentarista o parlamentaria. Pues la revolución gloriosa lo que hizo fue consolidar la monarquía parlamentaria en Inglaterra. ¿Y qué es eso? Pues, a diferencia de una monarquía absoluta,
donde quien manda es el rey, y el rey concentra el poder. La monarquía parlamentaria es aquella donde, habiendo un rey, es el parlamento el primer poder del Estado. Es el parlamento el que manda y no el rey. Inglaterra, desde este tiempo hasta el día de hoy, es una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria o el parlamentarismo nació en Inglaterra, ¿ya? Y se conserva en Inglaterra. Y otros, pues, van a seguir sus pasos. Por algo hay monarquías hasta el día de hoy, ¿no? Pero monarquías donde los reyes ya no tienen el poder absoluto. Cuando los reyes sí tuvieron el poder absoluto, pues en este tiempo, ¿ya? Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Muy bien, Inglaterra fue el primer reino europeo que dijo no, nosotros ya no aceptamos el absolutismo. Los demás reinos, Francia, España, etcétera, seguían siendo monarquías absolutistas, soportaban, ¿no?, a un rey todopoderoso. Y hay una frase que resume a la monarquía parlamentaria. El rey reina, pero no gobierna. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿por qué nos estamos ubicando en Inglaterra con esta revolución para poder empezar a hablar de la Ilustración? Porque fue aquí donde se desarrollaron las primeras ideas en contra del absolutismo. Fue aquí en Inglaterra donde empezaron las luchas en contra del absolutismo. Y la Ilustración se caracteriza por eso, por combatir al absolutismo, al antiguo régimen, como le vamos a llamar. Ahora, las ideas que se vertieron durante la Revolución Inglesa, durante la Revolución Gloriosa de Inglaterra, provienen de un filósofo inglés llamado John Locke. John Locke. ¿Ya? Muy bien. Entonces se considera a John Locke como, digamos, el que va a aportar las primeras ideas en la construcción de este movimiento que llamamos la Ilustración. A John Locke lo van a conocer más en filosofía, cuando hablen del empirismo, una corriente filosófica de este tiempo, el siglo XVII. A nosotros, más que el empirismo, nos importa el liberalismo. John Locke es considerado el padre del liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Pues el liberalismo es una ideología. Su nombre ya nos dice qué cosa defiende el liberalismo. El liberalismo defiende las libertades individuales. ¿Y por qué hay que defender las libertades? Porque en este tiempo los reyes ya eran absolutistas o pretendían serlo. ¿Ya? Pues en la medida que los reyes tengan todo el poder, nuestras libertades se ven recortadas o anuladas. Solo podremos ser libres, ejercer nuestra libertad en una monarquía o en un estado que no sea absolutista. El liberalismo nació como una ideología contra el absolutismo. El liberalismo nació para eliminar el absolutismo, ¿no? Fue su aporte en la historia, ¿no? Por eso a estas revoluciones que se van a dar en contra del absolutismo, le vamos a llamar revoluciones liberales. Y como la burguesía estuvo detrás de esto, también le podemos llamar revoluciones burguesas. Pero John Locke es considerado el padre del liberalismo clásico, que fue el primer liberalismo, el que justamente se enfrentó a las monarquías absolutistas. ¿Ya? ¿Por qué clásico? Porque hasta el día de hoy existe la ideología liberal. En la actualidad, la ideología liberal es la ideología dominante en la mayor parte del mundo. ¿Ya? Tal vez no lo sepas, pero la mayoría de los que estamos aquí somos liberales. Compartimos esta ideología. ¿Ya? No, yo soy socialista, de alguien, ¿no? Ya, está bien, el socialismo es la otra opción, digamos. El socialismo, lo veremos después, surgió como una alternativa al liberalismo. Mientras el liberalismo se centraba en la libertad, pues los socialistas se van a centrar en la igualdad.
Los liberales también defienden la igualdad, pero la igualdad ante la ley, no la igualdad socioeconómica, no el querer, pues, que la propiedad privada desaparezca y todos tengamos lo mismo, esa igualdad que el socialismo va a defender después. Bien, John Locke, ¿ya? Lo tenemos. John Locke fue uno de los primeros en defender la existencia de un pacto social o un contrato social. ¿Ya? Y esto vino en examen de admisión hace poco en San Marcos. ¿Ya? Esto el pacto social. A ver, ¿qué es lo que nos explican? A ver, que antes que exista el Estado, antes que existan los gobiernos, las leyes, la sociedad civil, antes que exista todo esto que hoy nosotros ¿no? conocemos, existió eh, una sociedad diferente que le llaman estado de naturaleza. Estado de naturaleza. Muy bien, pero ¿qué pasó? Que mientras vivíamos en estado de naturaleza, los seres humanos éramos libres, así como los animales que viven en la jungla son libres. Ellos no tienen pues un animal presidente, un animal rey. Viven en libertad. Cada ¿no? Quien pues en la naturaleza. Y los seres humanos vivíamos en estado de naturaleza, ¿ya? Y éramos libres y cada quien buscaba sobrevivir y cada quien pues acumulaba riqueza y buscaba defender lo que había ¿no? acumulado. ¿No? Pero ¿qué ocurre? Que en estado de naturaleza no había leyes civiles, no había una regulación. Entonces podían dar abusos, abusos de la libertad, ¿no? Abusos de los individuos frente a otros individuos. Entonces se hizo necesario crear la ley, crear el Estado, crear la sociedad civil. ¿Y cómo se hizo eso? Mediante un pacto o contrato social. Los individuos libres acordaron libremente, pues, entregarle parte de sus libertades a alguien o a algunos para que gobiernen, pero para que gobiernen en defensa de las personas. De esa manera, ya dentro de una sociedad se podrá garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Entonces, con esta misión fue creada la sociedad civil, fue creado el Estado, nos dice John Locke. ¿Ya? Entonces los gobernantes tienen ese deber, ¿ya? De gobernar en favor de la vida y las libertades y la propiedad de la gente, ¿no? La gente no ha perdido sus libertades. La gente, pues, ha cedido una parte, pero conserva el resto, ¿no? Y si el gobernante no gobierna en favor de lo que se le pide, pues se puede rebelar contra él. La población se puede rebelar contra el gobernante. Pues entonces, ¿cuál es la esencia de esta teoría contractualista, de estas ideas del contrato social? Que el poder de los gobernantes proviene de los propios individuos, proviene de las personas, proviene de la sociedad, y no como se decía antes, que el poder de los gobernantes provenía de Dios, ¿ya? Provenía de Dios, el derecho divino de los reyes. Se defiende acá que no, que el poder, el origen del poder está en la sociedad, está en los individuos, ¿no? Muy bien, entonces John Locke desarrolla estas ideas, pero estas ideas van a ser, digamos, profundizadas, desarrolladas por otro filósofo llamado Rousseau, ¿ya? Jean-Jacques Rousseau, que ahora lo mencionamos. Muy bien, vamos a pasar a ver características de la ilustración. A ver, al inicio decíamos que la ilustración va a destacar la razón, la inteligencia humana. Así es, la ilustración va a tener confianza en que la razón
es tan poderosa que nos va a permitir reorganizar la sociedad. Ya que gracias a la razón, gracias a los conocimientos racionales que vamos adquiriendo, gracias a la ciencia, pues podemos construir una mejor sociedad. Por lo tanto, ellos eran optimistas hacia el futuro. Creían en una mejor sociedad, que era posible construirla, ¿no? Van a criticar, por lo tanto, la sociedad que existía en ese momento y van a buscar construir una mejor. Y para eso se centran en la razón. Van a criticar al antiguo régimen. ¿Y qué es el antiguo régimen? Pues todas aquellas características que provenían del pasado y que permanecían vigentes en Francia y en otros lugares de Europa. Por ejemplo, el absolutismo. El absolutismo seguía presente en Francia en el siglo XVIII. Francia había sido la monarquía más absolutista de todas. Años antes, había gobernado en Francia un rey llamado Luis XIV, el famoso Rey Sol, ¿ya? El que dijo, se cree, ¿no? Dijo que el Estado soy yo. El Estado soy yo, una frase que resume el absolutismo monárquico. El absolutismo, pues, estaba en crisis ya en este siglo XVIII, porque los ingleses habían derrotado a los reyes que quisieron consolidar el absolutismo. En Inglaterra no había absolutismo ya. Y este era un ejemplo para los demás, para todos aquellos que criticaban la monarquía absoluta, ¿no? Si los ingleses pudieron eliminar este régimen, ¿por qué no los franceses o los demás, ¿no? Muy bien, como el absolutismo se mantenía, entonces le llamaron antiguo régimen, viejo régimen, un sistema caduco que debía ser eliminado, ¿no? ¿Qué cosa también estaba vigente en Francia y en otros lugares? El feudalismo, que no había muerto aún. El feudalismo provenía de la Edad Media, pero aún habían señores feudales en Francia, y en Rusia, y en Alemania, en España, etcétera, aún había una nobleza de origen feudal. No era, claro, una nobleza feudal idéntica a la nobleza que hubo pues en Europa en la Edad Media, ¿no? Pero la mayor parte de sus características lo mantenía. Y esto también significaba que se mantenía una sociedad de tipo estamental. ¿Recuerdas cuando hablábamos del feudalismo? No hace mucho, decíamos que en el feudalismo habían tres órdenes o estamentos: los bellatores, los oratores y los laboratores. Decían que Dios nos había creado diferentes, a unos para pelear, ¿no? A los nobles caballeros, guerreros, feudales, a otros para el culto, los sacerdotes, y a otros para trabajar, a los laboradores, ¿no? O trabajadores. Y que esa división debía de mantenerse, porque era un orden establecido por Dios. Pues los estamentos se mantenían hasta este tiempo, ¿no? Siglo XVIII, en Francia, por ejemplo. Así que si uno nacía en una familia de campesinos, los campesinos son del tercer estamento, del estamento más bajo, pues uno no podía salir del estamento donde había nacido. Por más trabajador que sea, por más esfuerzo que haga en mi vida, yo siempre voy a pertenecer al mismo estamento. Siempre, ¿no? Si nacía en una familia noble, por más flojo que sea, por más que no haga nada de provecho en la vida, siempre seguiré siendo noble, del estamento de la nobleza. La sociedad estamental no permitía el ascenso o descenso social, no permitía la movilidad social, ¿ya? Por eso va a ser criticada, ¿no? Lo que se buscaba era una sociedad como la que existe ahora, en la que nosotros podemos ascender o también descender según nuestro esfuerzo, según nuestros méritos. Pues en la sociedad estamental no se podía hacer, o en todo caso era muy difícil.
Ya tenías que tener plata y comprar un título de nobleza para poder dejar de pertenecer al tercer estamento y pertenecer al estamento de la nobleza. Pero eso solamente lo podía hacer pues la burguesía rica cuando compraba algún título de nobleza. La gente común pues le era imposible ascender a otro estamento. Entonces, todo esto va a ser considerado el antiguo régimen, ¿ya? Y debía ser eliminado, ¿ya? Reemplazado por el capitalismo, donde uno sí podía ascender, donde había mayores libertades económicas, políticas, debía ser reemplazado por el nuevo sistema. Muy bien. ¿Dónde fue que se desarrolló con más fuerza la ilustración? En Francia. Así que repito, se originó en Inglaterra, pero su desarrollo mayor se dio en Francia. ¿Ya? Empezó con John Locke, pero su desarrollo fue pues con Montesquieu, con Rousseau, con Voltaire y otros personajes. Muy bien, ahí está. Ahora, este movimiento no pretendía pues ser un movimiento únicamente en Francia o en Inglaterra o en Europa nada más. No, tenía pretensiones ecuménicas, es decir, universales. Esta palabra ecuménica viene en una pregunta de San Marcos. ¿Ya? Pretensiones ecuménicas, es decir, pues que esto iba a alcanzar a todo el mundo, porque en todo el mundo habían estados opresores, estados absolutistas, y el hombre es racional en donde esté, porque lo racional es algo pues característico del ser humano. Lo que nos diferencia de otros seres que hay en la Tierra es nuestra razón, nuestra inteligencia superior. Y la razón va a iluminar entonces a todos los hombres del mundo. Y así todos los hombres se harán libres, ¿ya? Y se consideran iguales. Muy bien. Me gusta esta imagen que apareció en una obra, La Enciclopedia, donde aparece la, ¿ya? Aparece la verdad, pero cubierta. Entonces aparece aquí este angelito, que es la razón. ¿Qué está haciendo la razón? Está destapando la verdad. Y acá está la filosofía que le está ayudando a, pues, descubrir la verdad, ¿ya? Y así poder saber cuál es la verdad. Pues la verdad, ¿no? Aquella que vamos a alcanzarla, pero mediante la razón, mediante la filosofía, mediante la ciencia. La ilustración va a aceptar solo la verdad, ¿no? Racional, ¿no? Es decir, aquel conocimiento al que llegamos a través de la razón, a través de un método científico. Ellos van a rechazar la ignorancia, las supersticiones, van a rechazar el fanatismo en que caen muchos religiosos, ¿no? En que aceptan una verdad religiosa y no aceptan pues ningún cuestionamiento, ¿no? Muy bien, ¿qué proponen ellos? Pues defender las libertades individuales, que en un Estado absolutista no es posible, ¿ya? Muy bien, la defensa de las libertades individuales. Y por eso la ilustración está pues unida al liberalismo, ¿no? Que defiende las libertades. Muy bien, solamente ya garantizando las libertades de las personas, tendremos una sociedad de ciudadanos y no de súbditos. El súbdito es aquel que solo obedece porque sus libertades no han sido reconocidas. En una monarquía absoluta hay súbditos, pero no se quiere eso, se quiere una nación de ciudadanos, donde sean libres y sean iguales. ¿Y qué es lo que nos hace libres e iguales? Pues la razón, ya que a diferencia de los animales, están dominados por sus instintos, por la naturaleza, nosotros tenemos una inteligencia, una razón que nos indica nuestro actuar. Decidir, elegimos nosotros qué hacer ante algo, esto o aquello. Somos libres, no estamos dominados por la naturaleza. Dios nos hizo libres para tomar nuestras decisiones y nos hizo iguales. ¿Cuál es la base de la igualdad que defiende la ilustración? El hecho de que todos los seres humanos somos racionales.
y esa racionalidad nos hace iguales. No importa, pues, la condición social, eh, ¿no? Las diferencias, el color de la piel, etcétera, somos iguales, porque todos somos racionales. Lamentablemente, ellos, en un principio, pues veían esto solo para los europeos, solo para los hombres blancos, porque no van a llevar estas mismas ideas para la población negra que tenían en sus colonias, esclavizados. Entonces, cuando hablaban de libertad, ¿no? Igualdad ante la ley, muy bien, pero en sus colonias no llevaban estos principios para, pues, la pobre, ¿no? Gente explotada allí, ¿no? Los esclavos. Así que, pues, esto estaba restringido para los varones blancos. Digo varones porque a la mujer tampoco la incluían, tampoco, ¿no? Ya la mujer debía estar subordinada al varón, pero si la mujer también es un ser racional, bueno, el machismo, el racismo terminó, digamos, siendo más que las ideas de libertad, de igualdad, ¿no? Ya con el tiempo, pues, irán superando esas cosas, ¿no? Muy bien, ¿qué tipo de Estado es lo que van a querer ellos? Pues van a querer construir una monarquía constitucional o una monarquía parlamentarista donde los reyes tengan un poder muy reducido, o una república donde no haya reyes, pero lo que van a rechazar sí o sí es la monarquía absoluta. También van a defender un Estado laico. Entonces aquí otra característica es la secularización. Es decir, que todo, incluido la política, pues, se separe de la religión, ¿no? Dejar la religión, pues, a un lado, ¿no? Eh, no es que la abandonemos completamente, sino hay que separar las cosas. La política y la religión tienen que estar por separado, ¿ya? Las ideas políticas y religiosas tienen que estar por separado, no como antes en la Edad Media que estaban, pues, mezclados, ¿no? El Estado no debe eh, tener una religión oficial, ¿no? No, debe defender las distintas religiones por igual, o en todo caso, pues, debe ser tolerante con todas ellas. Se defiende la tolerancia religiosa. En el caso de Rousseau, este filósofo defendió la doctrina del buen salvaje. ¿Qué es esto? Es la idea de que en estado de naturaleza, antes que exista el Estado y la sociedad civil, en estado de naturaleza, el hombre era bueno. El hombre era bueno. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Cuándo se corrompió entonces? Cuando se construyó la sociedad civil. ¿Ya? Fue en esta sociedad, ¿no? Con injusticias, ¿no? Que el hombre terminó corrompiéndose. De allí la frase que le atribuyen a Rousseau: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Es posible construir una mejor sociedad y hacer que esa bondad natural que el hombre tiene se mantenga o se recupere? Si es posible, que Rousseau, ¿no? De ahí que hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Y también, pues, hay que utilizar la educación para ese fin. En el aspecto económico, en la Ilustración se va a defender la libertad económica. El Estado no solo no debía, pues, meterse, ¿no?, en la vida de la gente, sino que además no debía meterse en los negocios, en el mercado, ¿ya? Entonces aquí surge el librecambismo, es decir, eh, esta defensa de la libertad económica, que ustedes han estudiado en economía, ¿no? ¿Ya? Esta idea de que el mercado puede regularse por sí solo, sin la intervención del Estado, que el Estado debe intervenir mínimamente. Y aquí recordarás, pues, economistas como Adam Smith o también Quesnay, Gurnay, que pertenecieron a escuelas económicas distintas, la escuela clásica de Smith o la escuela fisiocrática de Quesnay y Gurnay. Ya, San Marcos ha preguntado también por la diferencia de estas escuelas, pero ustedes esto lo estudian más
en economía. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuáles son los filósofos más destacados de la Ilustración? Tenemos a Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Disculpen mi francés, ya desconozco idiomas extranjeros. Muy bien, Montesquieu. A ver, autor de El espíritu de las leyes como obra principal. En esta obra, este señor va a defender eh, la separación de poderes. A ver, en una monarquía absolutista, el rey concentra el poder. Es decir, el rey gobierna, tiene el poder ejecutivo o gobierna. El rey además tiene el poder legislativo, es decir, el rey crea las leyes o las aprueba, ¿no? Y el rey también tiene el poder judicial, es decir, el rey imparte justicia en los tribunales como última instancia. En una monarquía absoluta, los tres poderes del Estado están concentrados en manos de una sola persona. ¿Qué es lo que nos dice Montesquieu? Que si eso ocurre, estamos perdidos. Si eso ocurre, no habrán libertades. Para que hayan libertades, pues tenemos que separar los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen que estar en manos de personas distintas. Un solo hombre o un grupo de personas no pueden controlar dos o los tres poderes, porque si es así, caemos en el absolutismo y perdemos nuestras libertades por los abusos que van a cometer ellos. ¿Ya? Entonces, Montesquieu defiende la necesidad de mantener la separación de poderes. ¿Ya? Esto lo defiende en la obra El espíritu de las leyes. Muy bien. El caso de Voltaire, pues lo destacamos por ser el crítico. San Marcos preguntó por él, preguntó diciendo, ¿quién fue el crítico más mordaz contra el antiguo régimen? Pues Voltaire. Así es, fue un crítico implacable contra el antiguo régimen, contra el absolutismo, contra la nobleza, contra la sociedad de ese tiempo. Mordaz, porque él cuando escribía usaba mucho la ironía, ¿no? Mucha la ironía. ¿Ya? Él ironizaba, ¿no? ¿Quién es más importante, ¿no? Un comerciante que está haciendo negocios en el Cairo y está generando riqueza, ¿no? O sea, ¿no? Un capitalista, o un noble, ¿ah? Que no hace nada, pero sabe exactamente a qué hora despierta el rey, ¿no? Pues el comerciante es más importante, ¿no? El capitalismo, ¿no? El feudalismo ya no. Pues Voltaire es considerado el crítico más mordaz contra el antiguo régimen, ¿no? Mordaz por su forma de, de escribir, ¿no? De expresarse, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien. Él vivió un tiempo en Inglaterra y conoció las ventajas del sistema parlamentario inglés en comparación a la monarquía absoluta francesa. De ahí que en la obra Cartas filosóficas o Cartas sobre los ingleses, él va a defender el modelo inglés. Y otra cosa que destacamos es que Voltaire va a ser un defensor de la tolerancia religiosa, de la tolerancia. Tenemos a Rousseau, autor de El contrato social. Por él preguntó la Universidad de San Marcos, ya en el último examen. Por él preguntó. En sí, preguntó por un principio que él defendió, el principio de la soberanía popular, que ya lo había dicho John Locke, pero Rousseau pues lo va a desarrollar, ¿no? ¿Ya? Así es. Marcos preguntaba de manera, ¿no? Dice, a ver, los hombres dejaron el estado de naturaleza y se reunieron en sociedad para la utilidad común. Este pacto, por el cual los hombres perdieron su natural independencia, con el pasar de los siglos, llevó a la creación de gobiernos
que los mantienen oprimidos, el absolutismo, ¿no? Cayeron en eso. Muy bien. ¿Ya? Entonces, continúa pues la pregunta señalando que pues hace un llamado a construir un nuevo pacto que reconozca la libertad de los hombres y los armonice con los mandatos de la voluntad general. Estos planteamientos pertenecen al pensador ilustrado. Muy bien. Ahora, aquí yo considero que hay un error porque, a ver, John Locke ya había planteado estas ideas y en alternativas aparece John Locke y también Rousseau. Pues, ¿qué es lo que encontramos? Que los profesores, los que han solucionado, las academias, consideran que la respuesta es Rousseau, porque al final dice un pensador ilustrado. Y señalan que John Locke es un liberal, pero todavía no un ilustrado. En cambio, Rousseau es un ilustrado. ¿Ya? Yo creo que San Marcos debió especificar, debió agregar algo más, como por ejemplo decir, y además este pensador planteó la teoría del buen salvaje. Ya, pues indiscutiblemente Rousseau. Pero como no lo pone, queda la duda, ¿no? ¿Se refieren a Rousseau o a John Locke? Y más pues cuando pone a Locke en las alternativas. Yo considero pues que San Marcos aquí debió especificar mejor la pregunta. ¿Ya? Entonces, pues consideran que la clave es Rousseau a esto. Bien, tenemos también la enciclopedia, una obra monumental desarrollado en Francia. Esto se publica durante varios años, ya en Francia. Los que publicaron esta obra fueron Diderot y D'Alembert. Durante 20 años estuvieron publicando la enciclopedia. ¿Qué cosa reúne la enciclopedia? Pues, a ver, ellos convocan a numerosos estudiosos, científicos, ¿no? Economistas, naturalistas, etcétera, y cada uno pues aporta con algún artículo y todo esto va publicándose, ¿no? En la enciclopedia, ¿no? Volúmenes por volúmenes. ¿Cuál era la intención? Pues reunir todo el conocimiento y difundirlo, ¿ya? Difundirlo. Y de esa manera, pues, iluminar, ¿no? A todos los hombres, gracias al conocimiento, fruto de la razón. ¿Ya? La enciclopedia se convierte en la obra más importante de la Ilustración. Además, también se suele preguntar esto, ¿no? Que la enciclopedia fue el principal instrumento de difusión del movimiento ilustrado. Muy bien, a ver, sigamos. Uy, la hora nos gana. A ver, los filósofos de la Ilustración esperaban que los reyes, los gobernantes, entiendan ya que el absolutismo no es la mejor forma de Estado, que habían que hacer cambios, había que construir un nuevo régimen. Esperaban que el cambio se dé desde arriba, no desde abajo. O sea, una revolución popular, violenta. Al final terminó en eso, la Revolución Francesa. Esperaban que los cambios se den desde arriba. Entonces, varios reyes dijeron, sí, vamos a hacer cambios. ¿Ya? Vamos a hacer cambios. Entonces, reyes de la segunda mitad del siglo XVIII van a aplicar una política influenciada por la Ilustración. Inclusive los reyes se reunían con gente, con estas personas, con Voltaire, ¿no? Con Diderot, con estos hombres, ¿ya? Y daban la apariencia de que los reyes iban a hacer los cambios, ¿ya? Por ejemplo, apoyaban los estudios científicos, apoyaban el arte, apoyaban la educación, apoyaban más que antes. Eran más tolerantes ahora en materia religiosa. Sin embargo, por más que los reyes se esforzaban por aparentar que estaban a favor de la Ilustración, en el fondo no lo estaban. Solo estaban aparentando. ¿Por qué lo hacían? Para evitar una revolución. En Inglaterra,
ya se había dado una revolución en el siglo XVII. Querían evitar que se dé una revolución en Francia, en España, en Prusia, en Austria, etcétera. Así que por eso aceptaban por un lado la ilustración, pero digamos no en su esencia. Su esencia era la eliminación del absolutismo, ¿ya? De los estamentos. Y eso, pues, no lo van a eliminar. No van a eliminar el sistema feudal. Van a buscar que se mantenga el sistema absolutista. Por eso, a esta política de estos reyes absolutistas que aceptaron parcialmente la ilustración, a esto, ¿cómo le llamamos? El despotismo ilustrado o el absolutismo ilustrado. Y hay un lema para recordar esto: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Ya? O sea, los reyes decían que iban a gobernar en favor de su pueblo, pero solamente ellos tomarían las decisiones, porque ellos mantendrían el poder absoluto, sin el pueblo, ¿no? Bien, y acá tenemos representantes de esta política que llamamos el despotismo ilustrado, que es una variante del absolutismo, de un absolutismo pues que teme la revolución y está fomentando parcialmente o superficialmente cambios. Ahí vemos a Catalina II, por ejemplo, Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, que hasta financió la enciclopedia, la publicación de esa obra. Pero ella seguía siendo en Rusia una monarca absolutista. El absolutismo entonces no cae. No bastó con la ilustración y su crítica. Fue necesario luchas, fueron necesarias revoluciones, como la que veremos, pues, la Revolución Francesa la próxima semana. Antes de la Revolución Francesa, ¿qué cosa se vivió primero? La independencia de las 13 colonias, ¿ya? Así que vamos por este tema. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Nos quedan 9 minutitos. A ver, sigamos. Espero podamos desarrollar esto. Muy bien. En pantalla vemos a George Washington, el líder de la independencia norteamericana, ¿no? Ahí con la bandera de Estados Unidos, la primera bandera, ¿no? Pues esto nos lleva a América del Norte, siglo XVIII, donde las 13 colonias inglesas que se encontraban allí van a luchar y conseguir su independencia frente a Inglaterra. Muy bien. Muy bien. Esta independencia fue una lucha burguesa, porque fue la burguesía la que terminó tomando el control de este nuevo país que va a nacer, Estados Unidos de América. Muy bien. ¿Qué había pasado años atrás? A ver, habíamos dicho que muchos ingleses habían escapado de Inglaterra por las persecuciones religiosas. ¿Y a dónde habían llegado? A esta parte de América del Norte. Las costas que están al este de Norteamérica, junto al Océano Atlántico. En este lugar, los ingleses habían formado hasta 13 colonias, ¿ya? A lo largo del siglo XVII, principios del XVIII, habían surgido 13 colonias inglesas. ¿Cómo se llamaron? Se llamaron, aquí están los nombres, ahí está, cuéntalos, hay 13 colonias, ajá, pues no las voy a leer, ¿no? Por cuestión de tiempo, ahí está, pues ubicadas en esta parte, en lo que actualmente sería la costa este de los Estados Unidos de América. ¿Ya? Ahí están. Muy bien. Estamos usando un mapita, a ver, acá nos han puesto una fecha, 1756. O sea, este mapa corresponde a antes de la independencia de las 13 colonias. Corresponde a antes de una guerra
la Guerra de los 7 años que ahora comentamos. Entonces, ¿qué nos dice este mapa? Que Norteamérica estaba controlada por 3 reinos europeos. Inglaterra, que dominaba estos pedazos de color medio rojizo, las 13 colonias y un pedazo del actual Canadá. También Francia, que controlaba Canadá y un enorme territorio que actualmente es de Estados Unidos, que los franceses llamaban Luisiana. Muy bien, y también España, que controlaba este territorio de color medio dorado, ¿no? Amarillo, dorado, algo así. Pues este territorio, lo que está aquí era un virreinato español llamado el Virreinato de Nueva España, el Virreinato mexicano. ¿Ya? También dominaba Florida y varias islas, pues, en el Mar Caribe. Así que vemos que Norteamérica estaba controlado por Francia, España, Inglaterra. Los indios norteamericanos habían perdido el control de la mayor parte de este territorio. ¿Ya? Muy bien. Listo. Estas 13 colonias se van a independizar. A ver, aquí quiero destacar algo. A diferencia del virreinato peruano, a diferencia de las colonias españolas de esta época, donde nosotros estábamos, digamos, controlados más fuertemente por España, había un intervencionismo mayor, sobre todo en este siglo XVIII, por parte de España. Nosotros pagábamos impuestos desde el inicio de la dominación. En cambio, los habitantes de las 13 colonias, los colonos, como les voy a llamar, ellos mantuvieron gran parte de sus libertades, gran parte de su autonomía. Ellos no pagaban impuestos a la corona inglesa. Ellos podían practicar sus creencias, su culto, sin ser perseguidos. En cambio, acá en el Perú, ¿no? Saben ustedes por historia del Perú, en el virreinato, pues sí había persecuciones religiosas. En Inglaterra, perdón, en las 13 colonias de América del Norte no había eso. Así que las colonias tenían relativa autonomía respecto a Inglaterra. Tenían libertad religiosa, no pagaban impuestos. Pero algo va a ocurrir que va a cambiar las cosas. Una guerra, la guerra de los 7 años, ¿ya? Del 56 al 63. Esta guerra fue una victoria de Inglaterra, ¿ya? Derrotó a 2 monarquías absolutistas, Francia y España, ¿ya? Y estos 2 reinos perdieron territorios. Volviendo a ver al mapita anterior, ¿qué territorio perdió Francia? Francia le entregó a Inglaterra Canadá y la mitad de Luisiana. Un montón de territorio colonial. España perdió Florida. Entonces ahora Inglaterra controlaba un territorio norteamericano ahora enorme, ¿ya? Gracias a su victoria en la Guerra de los 7 años. Pero esta guerra, de todas formas, le ocasionó grandes gastos. Había un déficit, había una crisis financiera en el Estado inglés debido a 7 años de guerra. Entonces, ¿cómo salir de esta crisis financiera? ¿Cómo llenar, ¿no? esas pérdidas? ¿Y cómo además cubrir los presupuestos para enviar nuevas tropas a Canadá, por ejemplo? Entonces, la corona inglesa, ¿qué dijo? Pues si antes las 13 colonias no habían pagado impuestos, a partir de ahora debían hacerlo. Y así, ya en el Parlamento de Londres se aprobaron una serie de impuestos para que lo paguen los habitantes de las 13 colonias. Antes no pagaban, ahora debían hacerlo. Eran diversos impuestos, pero hay 2 que más se destacan. El impuesto al té, una bebida tradicional de los ingleses, y el impuesto al papel sellado. Es decir, ahora debías utilizar un papel con un sello inglés
o timbre, ¿ya? Y para eso tenías que pagar, ¿no? Además, de esta manera, los ingleses podían controlar, pues, tus publicaciones, porque para hacer un periódico, la publicación de un texto, tenías que usar este tipo de papel. Y así podían vigilar qué cosa publicabas, ¿no? Muy bien, los colonos dijeron, no vamos a pagar estos impuestos, ¿ya? También se dieron restricciones comerciales. Es decir, antes los habitantes de las 13 colonias podían comprarle té o azúcar a los holandeses. Y ahora no. Ahora Inglaterra dice, no, monopolio comercial. ¿Ya? Únicamente le podemos comprar a la compañía de Indias orientales, no a los holandeses, solo a los ingleses. Se establece un monopolio del azúcar. Esto fue pregunta de la Misión de San Marcos. Ese monopolio de la venta del azúcar no le gustó a los colonos. Cuando no hay monopolio, uno puede, pues, conseguir un mejor precio al comparar, ¿no? Cuando hay monopolio, no. Muy bien, no a las restricciones comerciales, no a los impuestos, dijeron los colonos. ¿Y por qué no? ¿Cuál fue el argumento para negarse a pagar? Dijeron, pues a nosotros no nos consultaron cuando se aprobaron estos impuestos. Estos se aprobaron en el Parlamento en Londres y nosotros no tenemos representantes en el Parlamento. La Ilustración, las nuevas ideas nos dicen que somos seres libres y que debemos dar nuestro consentimiento, que el Estado surge con el consentimiento de los individuos. Y acá no se les había consultado. Por lo tanto, van a levantar un lema, un principio en esta lucha, dirán, no hay tributación sin representación. No aceptamos estos impuestos hasta no tener representantes en el Parlamento en Londres. ¿Por qué no discriminan? Somos ingleses también, dijeron. Por cierto, el rey de Inglaterra en ese tiempo era Jorge III. ¿Ya? Y se dieron abusos contra los habitantes de las colonias. Por ejemplo, en una ocasión, en Boston, en Massachusetts, un grupo de colonos protestaba contra los impuestos y le arrojó unas bolas de nieve a unos soldados. Y los soldados respondieron a balazos. Se produjo la muerte de algunos colonos. A esto se le ha llamado la masacre de Boston. Y todo esto de que eran iguales, de que eran libres, que debían dar su consentimiento, pues todo esto venía de la Ilustración, de las nuevas ideas. Así que la Ilustración va a influir en el desarrollo de este movimiento. Uy, muchachos, ya nuevamente vamos a tener que quedarnos acá porque se ha ganado la hora otra vez. Así que vamos a terminar pues con el desarrollo del tema la próxima semanita. ¿Ya? Y así dejamos en suspenso pues las cosas. Bien, entonces muchachos, sería todo. Ya, nos vemos la próxima semana. Ya, chao, así, chao, cuídense. Nos vemos, chicos. Profesor, muchas gracias.